Que las misiones médicas cubanas no son trabajo forzado ni trabajo ilegal, dice Claudia Sheinbaum, y trata de llevar la conversación a lo que los médicos cubanos hacen en México y mediante un contrato firmado con el gobierno de Cuba. Y de esa manera trata de evitar las consecuencias sobre su visa que podría imponerle el gobierno de Donald Trump, que por medio del secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, está yendo sobre los países que contratan a estos médicos que, como todos sabemos y está documentado por innumerables agrupaciones, son víctimas de trabajo esclavo, de trabajo forzado y de trata de personas. Quédense conmigo. Y así es, a un día de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciara que impondrá restricciones a la visa de funcionarios centroamericanos que han participado en el esquema de trabajo forzado contra médicos cubanos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta modalidad es legal. Sheinbaum fue interrogada en la mañanera sobre el comunicado emitido por el secretario Marco Rubio que plantea sanciones contra algunos funcionarios centroamericanos de los que no se revelaron los nombres, que son partícipes, dice el gobierno de Trump, de la explotación de los médicos por medio de las llamadas misiones internacionalistas, que no solamente incluyen médicos, pero destacadamente lo hacen, sino profesionales de todas las áreas. Primero dijo Claudia Sheinbaum, no es trabajo forzado, tendría que demostrarse. Pues primero no es trabajo forzado, ¿no? Bueno, tendría que demostrarse. En el caso de México, pues hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el periodo neoliberal, que dejaron de formarse médicos. Entonces hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México. Entonces no vemos ningún problema en eso. Es legal, es abierto y no tiene problema. Así, Sheinbaum fingió no conocer las denuncias que por décadas se han hecho los médicos cubanos desertores, en el sentido de que se les paga una miseria, que se les retiene el salario hasta regresar a Cuba de la misión y que siempre van vigilados por elementos de la policía política y que incluso cuando llegan a desertar se les castiga con la llamada ley de los 8 años que les impide regresar a Cuba por ese lapso y con ello dejar de ver a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos y a sus cónyuges. Decenas de médicos que han desertado han denunciado ante foros internacionales esto, pero la presidenta Sheinbaum dijo esta mañana que se trata, como ustedes la oyeron, de algo abierto y legal, pues hoy hay un contrato firmado con el gobierno de Cuba. En este sentido, tanto su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, como ella han justificado las misiones médicas con el argumento, ya la oyeron también ustedes, de que en el país faltan médicos y que la prueba es que se niegan a acudir a zonas rurales y alejadas y que además se dejaron de formar en el periodo neoliberal, algo totalmente falso. La formación de médicos nunca ha dejado de existir, que falten ciertas especialidades, es cierto, pero eso es algo que ocurre en todos los países. Lo cierto es que la causa de que las plazas alejadas no se cubran no es la falta de profesionales, sino la inseguridad y la violencia, así como el desabasto de insumos básicos en clínicas y hospitales. Pero como los médicos cubanos van forzados, justamente cubren la plaza que se les ordene. Al tiempo, el gobierno federal aporta escoltas para ellos, pasajes, alimentación y otras cuestiones que no le da a los médicos mexicanos, de quienes espera que acudan por sus propios medios y que se protejan por sí mismos de la violencia y la inseguridad. En el comunicado emitido ayer martes, Marco Rubio señala: el programa cubano de exportación de mano de obra abusa de los participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los cubanos ordinarios de la atención médica esencial que necesitan desesperadamente. Ahí tienen ustedes en pantalla la imagen del comunicado de prensa titulado Restricciones de visado a funcionarios gubernamentales centroamericanos que explotan
a los profesionales médicos cubanos. Tiene fecha del 3 de junio y está firmado por Marco Rubio, secretario de Estado, y señala lo siguiente en su primer párrafo. Hoy el Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales centroamericanos y a sus familiares por su vinculación con el programa de trabajos forzados del régimen cubano. Estos funcionarios son responsables de los programas de misiones médicas cubanas que incluyen elementos de trabajo forzado y explotación de trabajadores cubanos. Estas medidas promueven la rendición de cuentas de quienes apoyan y perpetúan estas prácticas explotadoras. El programa cubano de exportación de mano de obra abusa de los participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los cubanos ordinarios de la atención médica esencial que necesitan desesperadamente en su país. Nuestro objetivo es apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la dignidad, al tiempo que promovemos la rendición de cuentas de quienes contribuyen a un sistema de trabajo forzado, entre ellos Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, cómplice de esclavitud. Claro que sí, así lo documentamos nosotros en la página 181 del libro La Gran Farsante, biografía política de Claudia Sheinbaum, editado en febrero del 2024 por Editorial E. ¿Qué dice esta página, libro escrito por su servidora? Claudia es cómplice de esclavitud. Gracias a la propaganda que esparce la dictadura cubana, los médicos de ese país gozan de un elevadísimo prestigio en todo el mundo. Muchos hablan de la medicina cubana como si hubieran alcanzado grandes alturas tecnológicas y científicas, cuando lo cierto es que los médicos de aquel país tienen una formación estándar y los hospitales y clínicas sufren de graves atrasos y deficiencias. Pero esta fama que se les ha creado permite a la dictadura cubana vender muy caros los servicios de sus misiones médicas y de otros profesionales. Así, muchos países del mundo pagan por recibir el apoyo de grupos de doctores cubanos, sobre todo cuando se vive alguna emergencia, como en el caso de la pandemia. Pero pues no tiene nada de malo pagar por los servicios de un profesional, claro está, y vaya que las misiones médicas cubanas salen muy caras, pues Cuba cobra un mínimo de $3,500 al mes por cada médico que envía, pero eso no quiere decir que los profesionales ganen muy bien. El gobierno de Cuba les paga cuando mucho, cuando les va bien, 25% de lo que recibe. En la mayoría de las ocasiones les paga alrededor del 10% de lo que cobra. Si se trata de estudiantes, no les paga salario, pues solo les da para sus gastos básicos. Peor aún, los médicos que salen en misión fuera de Cuba saben que solo cobrarán si regresan. Se les impide viajar con su pareja o con sus hijos para que no huyan, y además viajan acompañados de miembros de la policía política que vigilan que no hablen de más, que no critiquen al gobierno y que no hagan planes de escapar. Por eso cada gobierno que contrata las misiones médicas cubanas se hace cómplice de esclavitud, como lo fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y ahora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Dijo en 2021, el 20 de septiembre, que no hay absolutamente nada que esconder, dijo Claudia, es esta búsqueda de buscar donde no hay nada, es este vínculo que ellos tienen con la derecha, más derecha de la derecha. Esto lo dijo cuando recibió críticas del Partido Acción Nacional. Por supuesto que se les pagó. No fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos, igual que se les paga a los médicos mexicanos, pero mintió porque el gobierno de México no le pagó a los médicos cubanos, no le dio en mano un dinero en efectivo, no les hizo transferencias a alguna cuenta bancaria, no les entregó un cheque. El dinero se le depositó al gobierno de Cuba de Miguel Díaz-Canel, que decidió qué porcentaje le iba a entregar en el mejor de los casos a sus médicos al regresar a su país. Claudia lo sabe y así aceptó el acuerdo y así pues se hizo cómplice
de esclavitud. Seguramente el comunicado de Marco Rubio puso a Claudia Sheinbaum a temblar. Vimos la expresión, ustedes lo vieron en este video, la expresión descolocada de la presidenta ante la posibilidad de que se le restrinja la visa o que se le aplique alguna otra sanción. Dijo, es abierto, lo ha cantado desde hace años, que utiliza las misiones médicas cubanas y bien podría recibir ella sanciones, así como ya recibió esta sanción de visa Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, y esto también podría afectar a otros funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum o del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por citar un caso, Hugo López-Gatell, Zoé Robledo, el propio Andrés Manuel López Obrador, a quien no creo que le importe perder la visa, pero bueno, eso es otro asunto.